debido al tiempo. Ya estamos en la quinta clase, es decir, que tenemos la clase que viene, que es la sexta clase, y dentro de 2 viernes, el 1 de octubre, ya tendríamos el parcial. Así que se adelantaron, se apresuraron los tiempos, parece, muy, muy rápido todo. Y ya como les dije, el parcial los temas que van para el parcial van a incluir hasta lo que veamos la clase que viene. Por lo que veo, como ya les mandé los apuntes a ustedes, por lo que veo casi con seguridad va a entrar hasta el marxismo, que eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, la clase del próximo viernes vamos a refrescar bien los temas que van a entrar para el parcial. ¿Estamos? El de la modalidad hablamos la semana que viene, pero no es nada del otro mundo, acorde a los tiempos y al formato que estamos viendo. Hola Julieta, buen día, ¿cómo andás? De acuerdo al formato que venimos teniendo en las otras materias, que tienen ustedes en las otras materias. ¿Estamos? Así que bueno. Aquí dice Nahuel. Bueno chicos. Dale. Háganme acordar después cuando termine la clase que se los mande. Así, sí, Nahuel. ¿Y quién más está? Sí, Julieta, sí. Listo, Nahuel, te lo mando. Hoy a más tarde te lo mando, ¿está? Hola, Epifanio, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Buenísimo. Falta el mate, ¿eh? Hola, Julio. Buen día, ¿cómo va? Ah, listo, Julieta. Listo. Entonces, Nahuel y Julieta. Cualquier cosa que me van a acordar, que mándenme al correo electrónico por las dudas para que se los anoto acá. Así me hacen acordar porque si no a veces es fconte@kennedy.edu.ar. ¿Estamos? Me lo mandan ahí y listo, al recordatorio. Así ya lo tienen para estudiar. Igualmente, como les dije en la primera clase, tomo nada más que lo que vimos. No voy a andar diciendo, lean tal tema que no. Lo que hemos visto, qué sé yo, desde la sociología criminal, criminología, la anomia de Durkheim, el derecho como fenómeno social, código de Hammurabi, el proceso inquisitorial, la teoría de la elección racional, lo que vimos la clase pasada de César y Beccaria y el positivismo, lo que vamos a ver hoy. Todas las definiciones son lo que vamos a tomar para el parcial. ¿Estamos? Y hoy vamos a entrar con 2 temas. Los primeros 2 temas que vamos a ver, uno va a decir qué tiene que ver con lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Y más que nada es una introducción de temas que vamos a ver posteriormente. ¿Está? Por ejemplo, ahora vamos a empezar a ver paradigma evolucionista de Darwin, pero ¿para qué lo vamos a ver? Para después tratar de entender en qué se basaba Lombroso para su teoría. Después, el segundo tema que vamos a ver va a ser la revolución industrial, para ubicarnos después en el contexto en que Marx escribió, que Marx lo vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Entonces, los temas pueden parecer un poco descolgados. Hola, Cristian, buen día, ¿cómo andamos? Pero, como decía un famoso locutor, todo tiene que... No hay problema, recién estamos arrancando, Cristian. Como decía un famoso locutor, todo tiene que ver con todo. ¿Estamos? Así que, para ir empezando, yo les pido por favor que pongan como título Paradigma evolucionista. Y decimos que el evolucionismo es un paradigma científico de la biología que se ha transmitido como teoría a la disciplina prehistórica desde sus orígenes debido a la fuerte influencia de las ciencias naturales como la paleontología. ¿Pudiste hacer? Paleontología. Y concretamente Huele rico, ¿no? de la obra de Charles Qué buenas cosas son para tirar, ¿no? Darwin, Este que está vacío. Se la acaba de romper. Pero igual este está el vacío. origen de las especies Se la acaba de romper ahí en el piso. y el origen del hombre. Te traje chipá. ¿Estamos? Es decir, no vamos a ver toda la obra de Charles Darwin porque vuelvo a lo mismo, no es el caso ver todo, no es específicamente dedicarnos a la obra de él porque es muy amplia, ¿no? Evidentemente su teoría, su obra, genera siempre un resquemor, alguna polémica. Después su teoría se aplica también a las ciencias sociales cuando se habla de darwinismo social, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo, no vamos a estudiar toda la obra de Darwin porque no es lo que nos corresponde a nosotros en la clase. ¿Estamos? Seguimos, chicos. Debido
a que el evolucionismo se basa en que la historia y en datos empíricos muy limitados, su desarrollo teórico ofrece muchas variantes, casi todas relacionadas con dos problemas fundamentales: la escala cronológica y el motor del cambio evolutivo. Acá hay que señalar una particularidad, chicos. Si ustedes recuerdan la clase pasada, cuando nosotros vimos positivismo, habíamos dicho que iban a ser válidos científicamente las afirmaciones que pudiesen ser contrastadas con los hechos, ¿no? Es decir, que tengan una base empírica. Y siempre recuerden esta palabra, como lo mencionamos en la clase pasada. El empirismo es contrastar con los hechos nuestras hipótesis. Evidentemente, las teorías de Darwin no han podido ser contrastadas empíricamente. Por eso acá mencionamos que se basan en datos empíricos muy limitados. Es decir, que no ha podido ser comprobada fácticamente con hechos concretos. Seguimos, chicos. El paradigma evolucionista clásico se basa en que la historia parece revelar un cierto propósito y que tal propósito parece conducir a un fin predeterminado. Además, este finalismo es independiente del lugar. Esto es lo que se denominaría evolucionismo lineal, que entiende que el ser humano está obligado a recorrer un camino sin posibilidades de salir de él. ¿Estamos? Esto lo vuelvo a remarcar para señalar después, lo vamos a remarcar cuando veamos Lombroso. Pero la cuestión básica es que obviamente nosotros descendemos, cuando vamos a ver de dónde descendemos. Bueno, el que más o menos sabe la obra de Charles Darwin sabe el planteo de él acerca de dónde descendemos. Pero también marcar la cuestión de que tenemos, según la visión de Darwin, todos los seres humanos, un camino que ya está predeterminado. ¿Qué implica esto? Exactamente, Nahuel, muy bien, exactamente. En nosotros, por ejemplo, él dice que nosotros descendemos del mono. Es verdad que a veces algunos hemos quedado a mitad de camino, pero bueno, en general la evolución tiene que seguir, otros quedamos a mitad de camino, pero bueno, eso no importa. Pero nosotros descendemos del mono. Pero lo importante acá de su teoría es que ya tenemos un camino predeterminado y de ese camino no nos podemos mover. Por eso habla de evolucionismo lineal. Que el ser humano tiene ya un fin predeterminado y que se va a dirigir a ese fin, sin posibilidades de desviarse del camino. ¿Estamos? Recordemos esto, chicos, cuando veamos ahora en unos minutos a Césare Lombroso. ¿Estamos? Ahora les pido que pongan, por favor, como título, Revolución Industrial. Y decimos que a partir del siglo XVIII y paulatinamente en el mundo, y muy especialmente en Inglaterra, se empieza a desarrollar la llamada revolución industrial. O sea, que ya tenemos el epicentro donde
donde surge la revolución industrial. Y bueno, después vamos a ver que se extiende a toda Europa, pero el epicentro es Inglaterra, más específicamente en Manchester. Bueno, me salió como si estuviera por nombrar el equipo. Manchester, la ciudad de Manchester en Inglaterra. Ahí es el epicentro de la revolución industrial. Y me iba a salir, no sabemos si es Manchester City o Manchester United, ¿no? Pero bueno, no importa. Es Manchester la ciudad, estamos, así que no. Ese ya lo sacamos mañana. Así ya empieza a descongelar para... Muy bien, Nahuel, muy bien, muy bien. Ese es uno de los grandes inventos que se producen en la revolución. Porque acá lo que vamos a abordar, y ahora continuamos, también es que la clase que viene, como vamos a ver a Carlos Marx, ver contra qué reacciona Marx, la descripción de la sociedad que hace Marx. Y evidentemente la hace en plena evolución de la revolución industrial. La cuestión es que va a haber un avance tecnológico, como acá marca Nahuel, invención de muchas, como por ejemplo la máquina a vapor. Pero esa máquina, eso siempre tenemos que tener en cuenta esto. Los inventos o los avances tecnológicos son positivos por un lado, pero también son negativos por el otro. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces esos avances tecnológicos implican pérdida de mano de obra, pérdida de puestos de trabajo. Porque si vos tenés una máquina que hace trabajo por 10 personas, esas 10 personas lamentablemente te van a sobrar y lo tenés que... ¿Y eso qué produce? Unas consecuencias sociales, ¿no es cierto? Sensación de injusticia, etcétera, etcétera, que ahora vamos a ir desarrollando. Seguimos, chicos. Al entrar de lleno... Hola, Andrés. Buen día, ¿cómo andas? No hay problema, Andrés. Bienvenido. Al entrar de lleno en la edad moderna, la ciencia tuvo un gran esplendor. Además, la acumulación de riquezas, la expansión de los mercados con el nuevo colonialismo, el incremento de la población, fueron causas de esta gran revolución y de sus posteriores consecuencias. Obviamente, chicos, antes de que comience este proceso que denominamos de la revolución industrial, básicamente el trabajo era un trabajo manual, un trabajo artesanal, y predominaba el trabajo en las zonas rurales. Cuando comienzan a aparecer estas nuevas máquinas, cuando empiezan a inventar estas nuevas máquinas, principalmente eran en fábricas dentro de las ciudades. Al reemplazar las máquinas, el trabajo rural, las personas que hacían este trabajo, para poder subsistir, tenían que dirigirse a las ciudades. Entonces, claro, acá hay una cuestión que también vamos a analizar. Las ciudades estaban preparadas para recibir muchas personas. Y esas personas que iban a las ciudades, ¿en qué condiciones iban a vivir? Sumado también a que en Europa, como dijimos recién, comenzaban a acumularse riquezas. ¿Por qué? Porque desde la expedición de Colón se empezaron a descubrir nuevas colonias en América, en África, y eso ocasionaba gasto, pero también acumulaban riquezas. Entonces, estamos en un contexto de abundancia, en una época de, como si podemos decir entre comillas, de oro, si se quiere, en donde había mucha riqueza. Ahora, esto iba a traer aparejada consecuencias sociales importantes. ¿Positivas? Como diría Karina Jelinek, se lo dejo a tu criterio, pero lo vamos a ir analizando. Seguimos, chicos. El cambio acelerado de la producción, ¿Qué? por sobre todas las cosas, se debe Igual yo no voy a comer. No, dice, me parece... a la aplicación Nada, un kilo de carne. del vapor Yo le pongo morrón rojo y verde. para mover las máquinas, Cebolla. que hasta entonces De cebolla de verdeo. Acá no hay, ¿no? eran movidas Vuelta a la uña tapera. Arisca hasta ahora. por el hombre, el viento o el agua. Está ahí, como habíamos mencionado recién, Nahuel, la invención de la, la invención de la máquina de vapor. ¿Estamos? Ahora, pongan, chicos, como subtítulo: consecuencias sociales de la revolución La industrial. picada te va a salir casi un naranja. 700 te saldrá. Y decimos que la construcción Más o menos. de Sí. grandes fábricas Bueno, mañana vemos. concentraron Bueno, pues tenemos que ir a comprar pescado. grandes grupos Para que comas ¿cuándo viene? de trabajadores, El viernes. mujeres Pero vienen tarde, dice. y niños Falta que le invite a Diego, ¿no?
bajo Dice un que mismo si techo. los va a buscar. Las condiciones de trabajo Qué desgracia. eran pésimas, los salarios bajos, Mira, me comieron todo. los horarios largos, sin condiciones sanitarias ni servicios médicos. Las ciudades crecieron y aparecieron los barrios obreros, que carecían de agua corriente y llenos de pequeñas casas en las que vivían familias enteras en uno o dos cuartos. Surge una nueva clase, que era la clase obrera. Los cambios económicos profundos de la revolución industrial transformaron la estructura de la sociedad. Estamos. Esto, acuérdense, cuando la clase que viene veamos Marx, porque también en esta época surge, por ejemplo, Marx, pero también surge su contraparte, que es Adam Smith, que escribió La riqueza de las naciones. Viste que Adam Smith en esta lección la lección que tuvimos fue nombrado muchas veces porque es considerado el padre del liberalismo económico, ¿no es cierto? Recordando, cuando nosotros creo que lo mencionamos al pasar, nosotros tenemos que recordar que el liberalismo es una ideología, y una ideología más que nada, exactamente. Vos vas y le votás a Milei, claro, Milei como, capaz que la boleta de Milei ponen la cara de Adam Smith, ¿viste? Así que, ¿por qué considero? Claro, porque acá la cuestión es ver que las ideologías tratan sobre la manera, entre otras cosas, de cómo se va a relacionar el Estado con las personas, con la sociedad. Nosotros, el Estado somos todos, pero a la vez hay dos tipos de Estado. El Estado aparato, que es el gobierno, y el Estado comunidad, que somos nosotros. Entonces, las ideologías muchas veces analizan la relación que se establece entre el Estado y la sociedad. Entonces, Adam Smith, que es el paradigma del liberalismo económico, como acá bien dice Cristian, Milei lo cita constantemente, habla de un Estado absolutamente, un Estado mínimo, ¿no? Y Adam Smith, así a palabras gruesas para decirlo de una manera, Adam Smith decía que el Estado no tenía que participar en nada, que si quería podía hacer caminos, podía hacer puertos, todo para que sirviera al capitalista para poder exportar y comercializar sus productos. Siempre y cuando, decía el querido Adam Smith, siempre y cuando esos caminos y esos puertos y esos ferrocarriles no lo pudiese hacer la mano privada, el sector privado. Si el sector privado no lo podía hacer, bueno, que lo haga el Estado. En todo lo demás no podía participar. Y hay otras teorías, como la de Marx, que Marx hablaba de ella prácticamente de abolir el Estado burgués. Después vamos a la clase que viene, la dictadura del proletariado. Pero hay siempre ideologías en el medio que hablan sido un papel más activo del Estado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta de la revolución industrial son las consecuencias sociales que trajeron aparejadas. Bueno, lo mismo, la invención de las máquinas es positivo en un aspecto, pero muy negativo en otro porque se pierde mano de obra. Pero a su vez, en este contexto que estuvimos hablando recién, la cuestión del trato y de la vida del obrero, ¿no es cierto? Porque al tener que migrar de las zonas rurales a las ciudades, muchas veces no tenían dónde ir a vivir. Y empezaron como dice acá el texto, empezaron a aparecer barrios obreros, pero no solamente empezaron a aparecer barrios obreros en zonas humildes, en donde se vivían en condiciones infrahumanas, sino también el trato cotidiano, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver en profundidad en la clase que viene con Marx. Horarios largos de trabajo, mal pagos, malas condiciones de trabajo. Hay una película que siempre señalo cuando hablo de revolución industrial, que le trajo aparejado a Charles Chaplin, le trajo aparejado el hecho de tener que dejar de trabajar en los Estados Unidos. En la década del 50, un famoso senador, McCarthy, preside una comisión del Senado en los Estados Unidos persiguiendo o denunciando supuesta infiltración comunista en los Estados Unidos. Chaplin filma una película que se llama Tiempos Modernos, en donde hace una crítica al capitalismo y precisamente a el trato que se le da a los trabajadores. Por haber filmado esa película, Chaplin tuvo que exiliarse y recién volver muchos años después para que le den un Oscar honorífico. Pero vos date cuenta de lo siguiente, nosotros casi finales del siglo XIX, el Estado argentino comenzó a fomentar la inmigración. Al fomentar la inmigración se ofrecía tierras para que los inmigrantes la pudieran trabajar. Cuando vinieron acá, esas tierras ya no estaban. Vos te das cuenta que Argentina tiene un problema. Hay grandes extensiones de tierras en pocas manos.
a los inmigrantes venían acá, que muchos de ellos ya estaban, se estaban escapando, no todos, pero muchos estaban escapando de Europa por sus ideas anarquistas, etcétera, etcétera. Cuando venían los inmigrantes acá no podían acceder a la tierra porque no estaban. Entonces tampoco podían volver a sus países, entonces se quedaban en las ciudades. Y es ahí, por ejemplo, en Buenos Aires, donde empiezan a aparecer conventillos, casas de inquilinatos y personas que vivían, familias numerosas, en una casa con una sola habitación. Bueno, acá en la Revolución Industrial pasaba lo mismo. Las ciudades no estaban preparadas para recibir a tantas personas y muchas familias vivían casi en condición de hacinamiento. Bueno, en ese contexto es que es donde empieza a escribir Marx volcar sus ideas, ¿no? Así como también Adam Smith, el amigo de Milley, Adam Smith con la riqueza de las naciones. Pero bueno, esto lo vamos a profundizar bien la clase que viene con Carlos Marx. Hasta acá, chicos, todo bien, todo en orden, ¿cómo andan? ¿Están todos bien? ¿Están despiertos? ¿Está linda la mañana? Todo bien, ¿Todo bien, Ana? ¿Todo bien? Buenísimo. Al final me voy a poner yo también el otro día. ¿Viste que tanto me quejaba el viernes pasado? Sí. Se ve que alguien escuchó mi reclamo por acá y me llamaron el miércoles. Me dieron la segunda dosis. Así que estoy muy marxista hoy porque me dieron la Sputnik. Así que en cualquier momento empiezo a hablar en ruso y ahí se complica. Por eso estoy hablando mucho de Marx, ¿viste? Porque ya tengo la influencia de la vacuna, me está haciendo hablar de Marx. Así que bueno, chicos, dicho esto, acuérdense entonces que de la Revolución Industrial cuando hablemos la clase que viene sobre marxismo. Así que ahora vamos a ver un autor que lo hemos mencionado nosotros en algunas clases anteriores, cuando empezamos a hablar sobre todo de criminología, y también lo mencionamos cuando desarrollábamos el paradigma evolucionista de Charles Darwin. Así que yo les pido, chicos, que pongan como título, Teoría del criminal nato. Y acá vamos a empezar a hablar lo escribo acá por las dudas, Cesare Lombroso. Estamos ubicándonos en tiempo histórico en el siglo XIX. Y señalamos que Cesare Lombroso fue el creador de la antropología criminal, cuyo objeto no es solo la descripción física de los criminales, sino también el estudio de sus comportamientos. Hasta la aparición del Lombroso, la criminología solo se había interesado por el crimen y por las circunstancias. Perdón, profe, Solo se había interesado, Fede, solo se había interesado. Gracias. No, por favor. Por el crimen y por las circunstancias en las que se producía. A partir de él, debía preocuparse del criminal mismo, de su personalidad, su psicología, así como de sus taras mentales. Si ustedes recuerdan que en la primera clase, cuando nosotros desarrollamos criminología, Lombroso fue mencionado, también lo había sido Beccaria mencionado, pero Lombroso también lo habíamos mencionado al desarrollar la criminología. Y la importancia que tiene la criminología, y lo que estamos acá hablando sobre Lombroso, es la cuestión de que él no iba a analizar solamente el hecho criminal, ¿no? Decir, por ejemplo, mató a una persona, listo, adentro, mató a una persona. Él lo que iba a analizar era, mató a una persona, sí, adentro, pero tratar de entender y de analizar por qué esta persona mató a otra. Estudiar al criminal para tratar de entender
las causas que lo llevaron a esa persona a cometer el crimen. Lo que vamos a ver ahora, viste que cuando vos ves YouTube o alguna dice, ojo, o alguna serie que te pone, tengan cuidado, vamos a ver tal cosa, ¿viste? Como alentando, viste, diciéndote, mira, vamos a ver acá escenas de sexo, de todas esas cuestiones que te adelantan antes de una serie. Bueno, nosotros lo que vamos a ver acá es una teoría muy polémica, que, como vamos a ver al final, es fácilmente, no sé si la palabra exacta es rechazada, pero fácilmente cuestionable por los hechos. Pero nosotros vemos Lombroso porque Lombroso se ve en todas las universidades del mundo. Cuando ustedes van a ver muchas veces en alguna discusión o debate, van a decir, usted tiene una visión lombrosiana del delito. ¿Y qué implica esa visión lombrosiana? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar ahora. Vamos. Seguimos, chicos. Lombroso era médico psiquiatra. Se apasionó, entre otras cosas, por el espiritismo, al tiempo que tenía una fuerte influencia de Augusto Comte, si recordamos la clase pasada, fue mencionado, el padre de la sociología, y cuando hablamos de positivismo, influencia de Augusto Comte, cuyo positivismo convenía a su espíritu profundamente racional. Es decir, que a Lombroso lo podemos enmarcar dentro del positivismo. En sus afirmaciones, sus hipótesis, él la va a contratar después, vamos a ver qué estudió él en qué se basó él para fundamentar su teoría. Bueno, lo mismo, es fácilmente contrastable la teoría de Lombroso, pero el tipo no lo dijo así de pasar, él estudió bueno, lo mismo, hay un error, que creo que lo vamos a coincidir todos cuando lo analicemos, en sus hipótesis y en su teoría, pero él dice, yo las estudié. Por eso capaz a él lo vamos a poder enmarcar dentro de esta escuela positivista. ¿Estamos? Seguimos, chicos. Lombroso busca en la obra de Darwin, Corleone es mi perro, por eso. En la obra de Darwin, sus consecuencias en el campo de la criminología. Habiendo constatado que el criminal, igual que algunas especies animales, como las ardillas o los castores, presentaba a menudo un hundimiento de la fosa occipital, que creo que está por acá atrás, dedujo que el delincuente constituía un ejemplo característico de lo que Darwin llamaba una evolución atávica. Haciendo regresar la especie humana hacia la animalidad. Y que por consiguiente el comportamiento criminal no se debía en absoluto a un condicionamiento externo, sino a una disposición natural
en algunos sujetos a los que llamó criminales natos. ¿Estamos? Vamos por partes. Después lo vamos a mencionar, se los voy a dictar. Pero el hombre acá estudió tanto animales como a seres humanos. Evidentemente, se basó nada más que en aquellos que eran criminales. Entonces él vio que en algunos criminales había algo parecido a lo que tenían las ardillas o los castores, que era el hundimiento de la fosa occipital. Entonces él vio, en este caso, ardillas y castores, y vio el cráneo o algunos cráneos de algunos criminales, y encontró una coincidencia. Basándose en esas coincidencias, él dice que los criminales tienen lo que Darwin denominó evolución atávica. ¿Qué implica la evolución atávica? Según Darwin, como vimos nosotros al hablar de paradigma evolucionista, que nosotros descendemos del mono. Es decir, que nosotros descendemos del mono, que es el evolucionismo lineal, y vamos de la animalidad hacia la humanidad. De un animal, en este caso el mono, nos transformamos en humanos. Nos transformamos en humanos, así bien se dice bien. ¿Estamos? Ahora bien, en el caso de los criminales analizados por Lombroso, dice que esa evolución no es tan lineal, que el individuo, el criminal, empieza su camino hacia la humanidad, pero en algún punto de ese camino frena y regresa hacia la animalidad. Eso es lo que Lombroso denomina evolución atávica. ¿Estamos? Es decir, si vos te vas a Mar del Plata, llegas a Chascomús y te volvés a Buenos Aires. ¿Estamos? Bueno, acá pasaría lo mismo. Sería que vos vas hacia un punto, hacia un fin predeterminado, pero en un momento del camino volvés para atrás. Esa es la evolución atávica que Lombroso encontró en los criminales. ¿Basándose en qué? En que tenían una cosa parecida a las ardillas y a los castores, que era la fosa occipital hundida. ¿Estamos? ¿Quedó claro lo que es evolución atávica, chicos? ¿Alguna queremos profundizamos? ¿Estamos todo bien? ¿La casa está en orden? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, Fede? Sí. Buenísimo. Bien, Guille, bien. Profesor, disculpe. Dime, Luciano. La evolución atávica entonces es cuando vos vas a un punto, pero se te cae la hipótesis. ¿Cómo sería? No, la evolución atávica es de la visión de Lombroso cuando vos vas de la animalidad a la humanidad. Y en un punto volvés hacia la animalidad. ¿Está, Luciano? Es decir, esa evolución atávica. Perfecto. Volvés a ser, entre palabras de Lombroso, un bestia. Seguimos. Lombroso coleccionó 27.000 cráneos de criminales o personajes anormales, estudiando su morfología y en esa investigación escribió su obra principal, llamada El Criminal. Vos te cuenta el hombre, ¿no? Porque mirá, si vos te llama Lombroso y te dice, ¿querés venir a comer un asadito el domingo? Dale, vamos. Y llegas a la casa y ves todos los 27.000 cráneos de tipo ahí, salir rajando. La gana de comer asado se te va, porque están los cráneos ahí. 27.000 cráneos estudió. Obviamente, cráneos de personas criminales y de la que él denominaba personalidades anormales. En base a ese estudio, él escribió su obra, El Criminal. ¿Está? Seguimos. En su obra, hacía el inventario de los estigmas criminales aptos para traicionar a los delincuentes congénitos. Aparte de la famosa fosa occipital hundida, la lista incluía particularidades físicas que aclaró.
Por ejemplo, una caja craneana demasiado desarrollada. O sea, un cabezón. ¿Tá? Caja craneana demasiado desarrollada. Una frente demasiado huidiza. Es decir, como si fuera un gran chichón. Unas arcadas superciliares demasiado marcadas. ¿Tá? O sea, muchas cejas acá. Así como unos brazos demasiado largos y colgando a lo largo del cuerpo, como los monos. Estamos. A ver, si nosotros vemos lo que acabo de dictar, decimos que en la obra él agrega alimentario los estima criminales aptos para traicionar a los delincuentes. Implica aptos para traicionar a los delincuentes congénitos. Obviamente, ya partimos de la base de que su teoría señala que el delincuente o el criminal no recibe ninguna influencia externa a la hora de cometer un crimen. Porque él nace así. Él ya nace criminal. Y él, cuando señala esta cuestión de estigmas criminales aptos para traicionar a los delincuentes congénitos, habla de esta descripción física. ¿Por qué? Porque de su visión, él señala que si vos ves a una persona que es cabezona, con la frente huidiza, fosa occipital hundida, cejas abundantes y brazos colgando, caminando como si fuera un mono, ya es un criminal. Entonces, por eso traicionan esos estigmas. ¿Se entiende por qué? Porque al verlo, basándose en la descripción física que señala Lombroso, al verlo vos ya decís, ese es un criminal, y salís rajando, ¿viste? Ya es un criminal. ¿Él eligió ser así? No. Él no eligió ser así. Ya es un criminal. Bueno, también se hablaba, me acuerdo, Sí. no sé si fue Lombroso, pero una característica en una de las orejas. Como Puede que ser, tenía- sí, sí. pero no sé si fue Lombroso, que era como una oreja más puntiaguda o que tenía como un relieve, que decían que eran asesinos. Claro, sí, sí. Puede ser, la verdad que puede ser Lombroso, porque Lombroso es el que se basa en la descripción física también, ¿no? Puede decir que tranquilamente puede haber sido él. Entonces ya vemos, o sea, la propia palabra te lo dice cuando él escribe su obra, teoría del criminal nato. Asesino por naturaleza, criminal por naturaleza. Entonces, si yo te pregunto, ¿hay algún tipo de influencia externa según Lombroso a la hora de que un criminal cometa un crimen? No. ¿Alguna influencia? No. Él nació así. No eligió ser asesino. Es lo mismo que yo no nací, yo no elegí nacer chicato. ¿Está? Pero lo soy. Bueno, te habla del pensamiento de Lombroso. El criminal no nació, no habrá querido ser criminal capaz el hombre, pero ya su naturaleza, como las bestias, su naturaleza hace que sea criminal. ¿Estamos? Seguimos, chicos. Seguimos. Seguimos con Lombroso, ¿no? A aquellas anotaciones físicas obtenidas gracias a unas estadísticas prolongadas, Lombroso agrega en su descripción de criminal nato unas indicaciones de orden psicológico e intelectual. Según él, los delincuentes se caracterizan por una ausencia casi total de sensibilidad. Son unos psicópatas incapaces de sentir piedad y, paradójicamente, muy fácilmente sentimentales.
los criminales son de buen grado versátiles, hipócritas y se muestran generalmente ligeros en sus actos. ¿Estamos? Es decir, que a esa descripción física, dice acá, Lombroso le agrega una cuestión psicológica e intelectual. Por ejemplo, vamos a una cuestión media burda. El tipo va, no sé si a una película que los emocionó mucho a ustedes. A mí, por ejemplo, me emocionó mucho Cinema Paradiso. Y lagrimé con Cinema Paradiso. No, lagrimé. Ahora, sí, una película medio que lagrimé. Hay una serie también que ya no está más en Netflix, que es, no sé si alguien la vio, Merlí. El último capítulo de la serie me puse a llorar como estaba solo acá y me puse a llorar. Así que, sí, Cinema Paradiso sí, tan vieja no soy tan, no me tires abajo un camión, Luciano. No, 20 años atrás, 20 años atrás, Luciano, no tampoco de pie. Claro, ¿viste? Me acuerdo que esa película la vi en 7º grado. Muy buena, no la conocía, me encantó. La volví a ver hace poquito. Claro. Muy buena película. Sí, es feo lo que decís, Luciano, porque yo cuando vos estabas en 7º grado yo ya estaba estudiando, o sea que me caes mal a partir de ahora, Luciano. Claro, ¿viste? No, bueno, yo estaba en la universidad y el pibe me dice, yo estaba en 7º grado cuando vi la película, te tira abajo un camión, me arruinó la mañana ya, ¿viste? Ya digo, claro, tengo alumnos que cuando yo ya estaba estudiando estaban en 7º grado, qué bárbaro. Y no, y Merlí también, Merlí no es tan vieja, Merlí hace 3 o 4 años atrás. Pero aquí voy. Que de la visión del Lombroso vos te pones a llorar con Cinema Paradiso, te pones a llorar con Merlí, o cualquier película que hayan visto ustedes, pero después van y matan. ¿Te entiendes? Van y matan. Y no les importa, no sienten remordimiento al matar. Por eso habla de ligero en sus actos. Porque al ser un animal, un bestia, capaz que ve un perrito solo abandonado buscándose, lo agarra el perrito y se lo lleva a su casa. Ahora ve a un tipo tirado ahí en una calle y va y le pisa la cabeza. Porque es un bestia. Porque lo lleva en su naturaleza. No, es así, de la visión del Lombroso, por supuesto, ¿no? Es así. Su naturaleza lo lleva a cometer esos actos. ¿Estamos? Seguimos, chicos. La principal crítica hecha a la teoría del criminal nato era que los famosos estigmas definidos por Lombroso se encontraban a menudo en sujetos que llevaban una vida perfectamente normal y no habían cometido ningún crimen. ¿Estamos? Por eso yo les dije recién que la teoría lombrosiana es fácilmente rebatible. ¿Por qué? Porque a esa descripción física podía pasar que personas que tuvieran esas características físicas no sean criminales. La cuestión de Lombroso que el tipo estudió y llegó a una coincidencia, ¿no? Al estudiar casi 27.000 cráneos, él dijo, listo, ya está. Tienen la misma descripción física, las mismas características físicas, punto. Los criminales son como las ardillas o los castores, son como las bestias, nacen así porque es una cuestión natural. Pero ha pasado que personas que tenían las mismas características físicas señaladas por él como si fueran estigmas que traicionan a los criminales, esas personas son honestas y nunca tuvieron ningún problema y ningún crimen al que se los pueda adjudicar. ¿Estamos? Por eso yo menciono que Lombroso es un autor que se ve, pero evidentemente sus teorías son bastante polémicas, chicos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo venimos? ¿Todo en orden? ¿Vamos bien? Excelente, excelente, excelente. Y ahora, chicos, vamos a ver un autor que fue alumno de Lombroso, y también es italiano el hombre, era italiano, pues ya no está más entre nosotros, era italiano, y es también considerado uno de los padres de la criminología moderna, que se llamó, y se lo pongo acá, Enrico Ferri. ¿Estamos? Y decimos que Enrico
Ferri fue estudiante de Lombroso. Sin embargo, mientras que Lombroso investigó los factores fisiológicos que motivaban a los criminales investigó los factores sociales y económicos. Acá ya partimos una diferencia, ¿no? A tener en cuenta. Ferri no estudia los factores físicos así como Lombroso, sino que va a estudiar otros factores, entre ellos los psicológicos. Seguimos. Ferri estudia las características psicológicas y esas características psicológicas incluían el habla, la escritura, el arte y la literatura, así como la insensibilidad moral y la falta de repugnancia a la idea de ejecución de la ofensa previo a su comisión y la ausencia de remordimiento después de cometerla. Alegó que los sentimientos como la religión, el honor y la lealtad no contribuían al comportamiento criminal, pues estas ideas eran muy complicadas para tener un impacto definitivo en la moral básica de las personas. Argumentó que eran otros sentimientos, como el odio, el amor, la vanidad, los que influenciaban, pues tenían más control sobre la moral de las personas. Hasta acá, a ver, si yo te pregunto, desde la visión de Ferri, obviamente ya habíamos dicho, él cuestionaba las características fisiológicas de las que mencionaba el Lombroso, de las que hablaba Lombroso. Ahora, si yo te pregunto, ¿para Ferri el delincuente era un ser libre? No. Tampoco iba a elegirse delincuente. Pero no era por una cuestión psicológica, no era por una cuestión física o por una que era un criminal nato porque nacía así, sino él iba a mencionar que iban a haber enfermedades que la persona adquirió en su vida o que nacieron así o heredaron. ¿Estamos?
Es decir, vos tenés tu papá que tiene problemas del estómago y vos tenés problemas. Yo, por ejemplo, tengo colesterol porque mi viejo tenía colesterol. Así que heredé el colesterol de mi papá. Bueno, en este caso, hay cuestiones como el odio y el amor, que lo podemos asociar a los celos, en donde... ¿Me escuchan ahora? Sí, no se cortó en ningún momento. se escucha, ¿Se cortó? Ah, no, porque me pareció, viste, acá las baranditas estas acá rojas, y había parecido como que se había cortado. Ah, bueno, seguimos entonces. Está rojo acá, sí, pero esperemos que... pero se escucha bien ahora. Seguimos, bueno, seguimos al aire entonces. Vamos a hacerla rápido por la duda antes que se corte todo. Entonces, asociándolo al tema de los celos, la persona no, de la visión de Ferri, supuestamente, ahí se recompuso todo, supuestamente no elige ser así, pero es así. ¿Está? Ferri utiliza una palabra que es el libre albedrío. Entonces, ¿el sujeto tiene un libre albedrío a la hora de delinquir? No. ¿Estamos? No. Porque tiene enfermedades. Que bien la heredó o que bien la tuvo, la fue adquiriendo en su vida. ¿Está? Seguimos, chicos. Resumiendo, su teoría definió a la psicología criminal como una resistencia defectuosa de las tendencias criminales y las tentaciones debido ¿No escuchás, Ivo? Que salame, si no escucha no me va a contestar, ¿no? Que esa pregunta, ¿viste? No escucho, ¿me escuchás? Y no te está diciendo que no escucha. ¿Ivo? Y sigo, ¿no? Claro, ¿viste? El otro día, no sé, aquí le preguntan en un colegio el domingo, ¿vienen a votar? Y no, hermano, vengo a una reunión de padres. ¿Qué vengo a votar, hermano? Claro. Ivo pregunta, ¿se escucha? Yo pregunto, ¿qué no escuchás? Y se ve que... Bueno, Ivo, no hay problema. Sí, bueno, listo, Ivo. Entonces, el argumento... criminales y las tentaciones debido a una impulsividad desbalanceada que caracteriza solo a los niños y a los salvajes. ¿Estamos, chicos? Entonces, Ferri adjudica, vuelvo a lo mismo, las personas para él no son libres, no tienen eso que llaman libre albedrío, tienen enfermedades que influencian sobre él a la hora de cometer un crimen. No son las características físicas de las que hablaba Lombroso, pero que también hacen que las personas no puedan decidir o ser libres a la hora de decidir cometer un crimen, porque tienen una enfermedad. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, profe. Todo en orden. Bueno, por hoy porque la clase que viene ya empezamos con Marx, así que por hoy ya los largo tempranito, así disfrutan la mañana, va capaz que no, pero si quieren disfrutar la mañana o tienen que ir a trabajar, pero bueno, por hoy los dejo. Así que bueno, chicos, les deseo buen fin de semana. Cualquier duda que tengan, me escriben. Creo en Nahuel